A finales del siglo XVIII, y durante todo el XIX, Milcedes-Serol, las potencias europeas se presentaron como civilizadoras del mundo. Tras siglos de saqueo colonial, cuando los pueblos comenzaron a independizarse, el colonialismo cambió de piel, dejó los fusiles, pero conservó las deudas. Lo que parecía libertad política escondía una nueva cadena económica. En América Latina, África y Asia, las nuevas repúblicas nacían con una factura en la mano. Francia exigió a Haití el equivalente a 150 millones de francos oro, una suma tan absurda que el país tardó más de un siglo en pagarla, solo para reconocer su independencia. Era el precio de haber sido libres. Era la paradoja más cruel. El primer pueblo negro que rompió sus cadenas físicas terminó esclavizado por las financieras. La independencia se transformó en negocio. Los bancos londinenses y parisinos financiaban guerras de emancipación a cambio de control económico posterior. Cuando los libertadores soñaban con repúblicas, los banqueros soñaban con intereses. Las primeras constituciones proclamaban libertad. Los primeros contratos hipotecaban el futuro. La deuda se convirtió en el lenguaje oculto del poder moderno, una herramienta elegante para someter sin necesidad de invadir. Los imperios descubrieron que era más rentable prestar dinero que enviar ejércitos. A mediados del siglo XIX, Miser Mille, una red de acreedores privados, comenzó a financiar a los jóvenes estados latinoamericanos. Cada préstamo era una promesa de progreso: construir ferrocarriles, puertos, carreteras, pero la letra pequeña escondía otra historia. Las tasas eran impagables, los plazos imposibles, y los intermediarios europeos cobraban comisiones astronómicas. El resultado fue predecible: crisis, bancarrotas y pérdida de soberanía. México suspendió pagos en 1860, y una Argentina lo hizo varias veces durante el siglo. Egipto y el Imperio Otomano fueron intervenidos financieramente antes de ser ocupados militarmente. El dinero se convirtió en la excusa perfecta para imponer administradores extranjeros, controlar aduanas y dictar políticas fiscales. La deuda fue el arma más sofisticada del imperialismo moderno. Mientras la colonización física retrocedía, la colonización económica se perfeccionaba. Ya no se necesitaban ejércitos, bastaban abogados, contadores y diplomáticos. El nuevo campo de batalla era el despacho del ministro de Hacienda. En lugar de pólvora, se usaba el crédito. En lugar de invasiones, se imponían reformas. Y así nació una maquinaria que sobrevivió al fin del colonialismo, a las guerras mundiales y a los cambios de siglo. Una maquinaria que sigue funcionando hoy, aunque se vista de cooperación, ayuda al desarrollo o inversión extranjera. El sistema financiero internacional aprendió pronto que el verdadero poder no está en poseer territorios, sino en controlar los flujos de dinero. Quien controla la deuda, controla la política. Quien presta, manda, y quien debe, obedece. Las grandes potencias entendieron que podían mantener el control del sur global, sin necesidad de administrarlo directamente. Bastaba con financiarlo. Lo que empezó como una herramienta comercial, terminó siendo una estructura de dependencia permanente. Ya en el siglo XX, con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tras Bretton Woods, el orden financiero global se consolidó. Esas instituciones nacieron con la promesa de estabilizar economías, pero pronto se convirtieron en guardianes del modelo neoliberal, que dominaría las décadas siguientes. La deuda pasó de ser un problema financiero a una ideología, una doctrina que justificaba privatizaciones, austeridad y recortes bajo el disfraz de reformas estructurales. Detrás de cada préstamo se escondía una orden política, detrás de cada rescate, un chantaje. Pero el germen ya estaba en el siglo XIX. Maristados cares pobres fueron convencidos de que endeudarse era sinónimo de progreso. Esa ilusión todavía persiste, el mito de que el crédito es libertad, cuando en realidad es control. Los préstamos internacionales no solo compran proyectos, compran voluntades, y a medida que el mundo se globalizaba, el ciclo de dependencia se hacía más sofisticado. El sur no podía avanzar sin capital, y el capital no podía soltarse sin condiciones. Era un juego donde el ganador ya estaba decidido desde el principio. Hoy, más de 2 siglos después, los herederos de esas deudas coloniales siguen pagando intereses a bancos que ya ni existen. Las cifras cambian, los nombres se modernizan, pero la esencia es la misma. Los países pobres no tienen permitido dejar de pagar, porque la deuda no es solo dinero, es un instrumento de obediencia global. La paradoja de nuestro tiempo es que mientras las naciones más ricas se permiten déficits gigantescos sin consecuencias,
Los países pobres son castigados si intentan invertir en sí mismos. Los mismos que dictan las reglas financieras son los que se endeudan sin límite. Es un doble estándar tan viejo como el imperio mismo, pero tan vigente como el dólar. La deuda eterna no nació en los años 80 ni con el FMI. Nació el día en que un país libre tuvo que pagar por su libertad. Desde entonces, el mundo ha vivido bajo una misma lógica: quien presta manda, quien debe obedece. Y mientras la historia se repite con nuevos nombres, bonos verdes, préstamos multilaterales, créditos de desarrollo, la esencia sigue siendo la misma. El sur trabaja, el norte cobra, el sur produce materias primas, el norte imprime dinero, el sur paga con vidas, lo que el norte cobra con cifras. Y así empieza esta historia, la de un mundo donde la libertad se compra con deuda, donde los países pobres sirven al capital global como modernos siervos de un sistema que no pueden desmontar, un sistema que no necesita soldados ni conquistadores, porque su ejército son las tasas de interés, sus armas los mercados, y su bandera, la deuda. Cuando el colonialismo formal se derrumbó a mediados del siglo XX, el mundo no se volvió libre, simplemente se reorganizó. Las banderas extranjeras desaparecieron, pero el control económico se perfeccionó bajo nuevos nombres. Fue entonces cuando nació un sistema que marcaría el destino de los países pobres, el orden financiero internacional. En 1944, en una pequeña localidad llamada Bretton Woods, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial diseñaron las reglas del nuevo mundo. Allí nacieron dos instituciones que se presentarían como guardianes del progreso: el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Pero su verdadera misión no era salvar a los pueblos del hambre, sino salvar al capital del caos. Eran los arquitectos del nuevo imperio, un imperio sin banderas, donde la deuda sería la nueva forma de dominio. El FMI no nació como un banco para los pobres, sino como un vigilante del sistema. Su tarea era simple: garantizar que los países mantuvieran la estabilidad del dólar, la moneda que se convertiría en el centro del comercio mundial. En otras palabras, asegurarse de que el mundo siguiera orbitando alrededor de Washington. El Banco Mundial, por su parte, prometía financiar el desarrollo y reconstrucción de naciones devastadas por la guerra. Pero pronto, esas ayudas se convirtieron en préstamos condicionados, y los proyectos de desarrollo en excusas para imponer políticas económicas favorables al capital extranjero. En los años 50 y 60, Tuseo, en América Latina, África y Asia, fueron seducidas por la idea del progreso financiado. Los líderes recién independizados creían que el crédito internacional era la llave del futuro, pero el dinero, como siempre, venía con condiciones. En cada contrato había una cláusula oculta: la obediencia, a cambio de préstamos para represas, carreteras o programas agrícolas. Los países aceptaban reformas dictadas desde Washington o París. Así comenzó el ciclo que definiría el siglo XX: endeudarse para desarrollarse, desarrollarse para pagar, y pagar para seguir endeudado. El verdadero giro llegó en los años 70 manopo, cuando el sistema de Bretton Woods colapsó, y el dólar dejó de estar respaldado por oro. Desde ese momento, el dinero ya no tenía límite físico, podía crearse infinitamente. Los países ricos imprimían billetes, los pobres pedían prestado, la banca privada inundó el mundo de créditos a tasas bajas, y las naciones en desarrollo, desesperadas por crecer, aceptaron ese flujo sin prever la trampa. En pocos años, la deuda del sur global se multiplicó por 10, pero cuando Estados Unidos subió las tasas de interés en 1979, 1979, 1979, 1976, todo cambió. Los pagos se dispararon, las monedas colapsaron, y la crisis de la deuda se volvió una pandemia económica. En 1982, México anunció que no podía pagar. El FMI entró en escena, con una receta que pronto se aplicaría en todo el mundo: austeridad, privatización y apertura comercial. Esa fue la nueva conquista. No hacía falta invadir un país, bastaba con condicionar un préstamo. Las políticas impuestas desde el norte se presentaban como reformas necesarias, pero su verdadero objetivo era abrir los mercados del sur para las corporaciones extranjeras. Lo llamaron ajuste estructural. En realidad fue un ajuste de soberanía. Las consecuencias fueron devastadoras: hospitales sin recursos, educación recortada, salarios congelados, subsidios eliminados. Las recetas del FMI redujeron los presupuestos públicos al mínimo, mientras las empresas extranjeras compraban,
a precio de ganga, las compañías estatales privatizadas, los gobiernos pobres, acorralados por la presión internacional, no tenían alternativa. La deuda se convirtió en una soga, cada intento de pagarla los ahorcaba un poco más. En nombre de la estabilidad macroeconómica, el FMI destruyó la base social de decenas de países. En África, el precio del arroz y el pan se duplicó de un día para otro. En América Latina, los años 80 se conocieron como la década perdida. Millones de personas cayeron en la pobreza, mientras los bancos del norte se enriquecían con los intereses. Era una transferencia silenciosa de riqueza, un flujo constante del sur al norte disfrazado de ayuda internacional. Lo que los imperios no lograron con ejércitos, el FMI lo consiguió con Excel. El colonialismo financiero no necesita violencia visible, solo necesita una narrativa. Nosotros sabemos cómo salvar tu economía, pero esa salvación exige sacrificios, los de siempre. Cuando un país acepta un programa del FMI, no solo acepta un préstamo, firma un pacto con la obediencia. Las decisiones ya no se toman en su capital, sino en Washington. Los presupuestos nacionales deben ser aprobados por economistas extranjeros. Los salarios, los subsidios, los impuestos, todo pasa a revisarse bajo el lente del acreedor. La soberanía se convierte en un tecnicismo, la democracia en un lujo. Esa es la nueva servidumbre moderna. Un sistema donde las naciones pobres trabajan, producen y pagan, pero no deciden. Los mismos países que fueron colonias hace un siglo, hoy son colonias financieras. Su deuda no se mide en oro ni en tierra, sino en tiempo, décadas, generaciones enteras destinadas a pagar un dinero que nunca ven. Cada vez que parece que saldrán del pozo, una nueva crisis global los empuja hacia abajo. Suben las tasas, cae el comercio, los flujos de capital se evaporan, y entonces, de nuevo el FMI aparece como salvador, con nuevas condiciones, nuevos intereses, y la misma trampa. Mientras tanto, el discurso dominante repite que la deuda es una responsabilidad moral, que los países deben honrar sus compromisos, pero nadie menciona que los compromisos fueron diseñados para no poder cumplirse. El sistema está hecho para perpetuar el endeudamiento, no para resolverlo. Si los países pobres dejaran de pagar, el sistema colapsaría. Por eso se les mantiene en la cuerda floja, nunca libres, nunca en bancarrota, siempre obedientes. La deuda eterna no es un accidente histórico, es una estrategia deliberada. Es el método más eficiente que el capital global ha inventado para extraer riqueza sin conquistar territorios. Y así, mientras los discursos hablan de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, la realidad es que el sur sigue financiando al norte. Las promesas de prosperidad son el envoltorio. El negocio es la servidumbre. Las economías pobres siguen atrapadas en un círculo perfecto. Pedir prestado para sobrevivir, pagar para seguir existiendo, y callar para seguir recibiendo. El colonialismo cambió de rostro, pero no de propósito. Ya no busca oro, busca intereses. Ya no roba recursos, compra deuda. Ya no impone virreyes, impone tecnócratas. Y en cada plan de rescate, en cada memorando de entendimiento, en cada acuerdo con el FMI, se repite la misma historia disfrazada de modernidad. Los países pobres no deben soñar con libertad, solo con estabilidad, porque en el nuevo orden mundial, la libertad tiene precio, y se paga con deuda. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero global se construyó como una gigantesca maquinaria de poder económico. No era un caos desorganizado de bancos y préstamos, sino una arquitectura jurídica perfectamente diseñada para garantizar que el dinero siempre fluya hacia los mismos lugares del sur al norte, del trabajo al capital, de la necesidad al privilegio. Las instituciones como el FMI, el Banco Mundial, el Club de París, las calificadoras de riesgo y las cortes internacionales no son piezas aisladas, sino partes de un mismo engranaje, un sistema legal de obediencia global. En apariencia, todo parece racional. Cada préstamo tiene su contrato, cada país su firma, cada deuda su cronograma, pero detrás de esa apariencia técnica, se esconde un diseño político. Cuando un país se endeuda, también cede soberanía. En el momento en que acepta un préstamo internacional, se somete no solo a pagar intereses, sino a respetar reglas que limitan su propia libertad, cláusulas que dictan cómo debe gastar su presupuesto, qué impuestos debe subir, qué empresas debe privatizar, qué moneda debe usar, y hasta qué productos debe importar. La deuda, más que una transacción económica, se convierte en un manual de gobierno. A esta forma moderna de dominación se le llama condicionalidad.
El FMI y el Banco Mundial no solo prestan dinero, imponen condiciones, reformas estructurales, recortes sociales, liberalización de mercados, apertura a la inversión extranjera, eliminación de subsidios, lo presentan como modernización, pero en realidad es una cesión de control político. Cuando un país acepta esas condiciones, pierde el derecho a decidir su propio destino económico. Sus presupuestos ya no se discuten en el Parlamento, sino en Washington, y cada vez que incumple alguna meta fiscal, el préstamo se congela, la economía se paraliza, y el gobierno entra en crisis. Así, la deuda se convierte en un látigo invisible, una disciplina permanente sobre los países pobres. Pero el control no termina ahí. Las calificadoras de riesgo, esas 3 siglas que nadie eligió, pero todos temen, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, actúan como jueces globales. Un simple cambio en su evaluación puede hundir el valor de una moneda, espantar a los inversionistas, o provocar una fuga masiva de capitales. Y esas calificaciones, supuestamente técnicas, no son neutrales, premian a los países obedientes, castigan a los que desafían al FMI, o intentan políticas soberanas. Es la versión financiera de la obediencia política. Una calificación puede valer más que una elección. Detrás de estas instituciones, hay una idea poderosa. La deuda debe pagarse cueste lo que cueste. Es la ley suprema del capitalismo global. Una religión moderna, cuyo dogma principal es que el dinero es sagrado, y quien no lo honra merece castigo. Esta idea se ha incrustado en constituciones, leyes y tratados internacionales. Los contratos de deuda soberana suelen incluir cláusulas que impiden a los países modificar sus propias políticas sin aprobación de los acreedores. Si un Estado intenta cambiar las reglas, se expone a demandas internacionales. Los tribunales que resuelven esas disputas, normalmente en Londres o Nueva York, no juzgan la justicia, sino la letra del contrato. En ese universo, un país pobre no es una nación, es una empresa en mora. Esta legalización de la servidumbre es una de las mayores victorias del capital global. En lugar de guerras coloniales, ahora existen tribunales internacionales que protegen a los acreedores. En lugar de virreyes, hay comités técnicos. En lugar de ejércitos, hay calificadoras de riesgo. Todo está diseñado para que la estructura sea invisible, para que parezca natural. Los economistas lo llaman gobernanza global, pero en realidad es un gobierno sin pueblo, una democracia sin votos, una autoridad sin rostro. Cuando un país intenta rebelarse, el sistema responde con precisión quirúrgica. Primero lo castigan los mercados, suben sus tasas, caen sus bonos, se devalúa su moneda, luego llegan las sanciones financieras, los bloqueos de crédito, la fuga de capitales, y finalmente, cuando el caos es total, el FMI reaparece con su oferta salvadora. Te prestamos, pero bajo nuestras condiciones. Es un ciclo de dominación, que se repite una y otra vez. Cada rescate es un nuevo encadenamiento, cada ayuda es una nueva pérdida de autonomía. En el tablero global, los países pobres no son jugadores, son fichas, y las reglas del juego están escritas por quienes nunca pierden. Lo más perverso de este sistema es que se presenta como neutral. Los técnicos del FMI no se llaman a sí mismos políticos, sino asesores. Los tratados comerciales no se votan en referendos, sino que se negocian en silencio. Las cláusulas que atan el futuro de una nación caben en un documento de 20 páginas que casi nadie lee, y así, sin guerras, sin violencia visible, el mundo ha sido sometido a una dictadura de contratos. El economista argentino, Eduardo Basualdo, lo definió con precisión. La deuda externa no es un fenómeno financiero, sino un mecanismo político de transferencia permanente de valor, del trabajo nacional al capital internacional. Es decir, la deuda no solo roba dinero, roba soberanía, energía, futuro. Bajo esta lógica, el crecimiento de un país pobre no es una amenaza al capital global, es un peligro que debe ser controlado, porque cuanto más autónomo sea, menos necesitará préstamos, y si no necesita préstamos, el sistema pierde su fuente de poder. Por eso, la deuda nunca se cancela del todo, se reestructura, y en cada reestructuración, se firma un nuevo contrato, que renueva las condiciones del vasallaje, se cambian las tasas, se amplían los plazos, se reducen los pagos, pero el principio sigue intacto. El deudor pertenece al acreedor. Lo que antes era esclavitud física, hoy es esclavitud financiera. Los nombres cambian, pero la esencia es la misma. El trabajo de unos pocos sostiene el lujo de otros. La deuda eterna no se impone por la fuerza, sino por consenso forzado.
Es un pacto que se presenta como inevitable, pero nada en la historia del poder es inevitable. Todo está diseñado, todo tiene beneficiarios. Mientras los países pobres compiten por cumplir las metas del FMI, los capitales especulativos deciden, desde sus oficinas en Wall Street, quién merece confianza y quién no. Esa confianza, irónicamente, no depende de la justicia, sino de la sumisión. Y así funciona el nuevo orden mundial, un sistema de leyes sin justicia, un gobierno sin rostro, y una moral donde pagar vale más que vivir. Las naciones pueden morir de hambre, pero no pueden dejar de pagar. Pueden despedir médicos, pero no economistas. Pueden cerrar escuelas, pero no sus oficinas en el FMI, porque en el capitalismo financiero, el dinero es el nuevo Dios, y la deuda su mandamiento. Los países pobres no solo sirven al capital global con su trabajo, lo adoran con su obediencia. En apariencia, la deuda es un mecanismo financiero. En realidad, es una máquina de extracción constante. Cada préstamo otorgado al mundo en desarrollo viene acompañado de un interés que garantiza que el dinero regrese al norte multiplicado. Los países pobres no se endeudan para enriquecerse, sino para sobrevivir, y esa necesidad los convierte en clientes permanentes del capital global. No importa cuántas veces paguen los intereses, las penalidades y las renegociaciones hacen que la cuenta siempre aumente. Es un sistema diseñado para no tener salida, una especie de servidumbre matemática. En los años 80 América Latina aprendió esta lección de la manera más cruel. Tras la subida de tasas de interés decretada por la Reserva Federal en 1979, los pagos de deuda externa se dispararon. Lo que antes era un compromiso manejable, se convirtió en una condena. México, Brasil, Argentina y decenas de países más tuvieron que recurrir al FMI para evitar el colapso, pero los rescates no eran salvación, eran nuevas cadenas. Los gobiernos recortaron salarios, vendieron empresas públicas, privatizaron servicios básicos y entregaron sectores estratégicos. Mientras tanto, los intereses seguían creciendo. Lo que se pagaba por un lado, se perdía por otro. La deuda se convertía en una sombra que acompañaba a cada generación, sin nunca extinguirse. Este fenómeno tiene nombre en economía: trampa de la deuda. Ocurre cuando el crecimiento del endeudamiento supera el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, la economía real avanza, pero los compromisos financieros avanzan más rápido. Es como correr en una cinta, que nunca se detiene. Cada paso cuesta más que el anterior. En esa lógica, el país no puede usar sus recursos para invertir en salud, educación o innovación, porque la prioridad es siempre la misma: pagar, y mientras más paga, más necesita pedir prestado para seguir funcionando. Es una adicción forzada, mantenida por la promesa de estabilidad. El milagro económico del norte se sostiene sobre la deuda eterna del sur. Los países ricos imprimen dinero, los pobres piden permiso para usarlo. Cuando la Reserva Federal o el Banco Central Europeo cambian sus tasas, el destino del sur global se tambalea. No importa que esas naciones no voten en Washington ni en Bruselas, su futuro se decide allí. Si el dólar sube, sus deudas se encarecen. Si las tasas aumentan, sus presupuestos se ahogan. La economía mundial está construida sobre una jerarquía silenciosa. Los que emiten moneda mandan, los que la necesitan obedecen. El resultado es una paradoja cruel. En teoría, los países se endeudan para crecer, pero en la práctica, la deuda los condena a no poder crecer sin endeudarse más. Cada punto de interés es un gramo de libertad perdido. Cada renegociación es un aplazamiento del colapso. Los organismos internacionales hablan de sostenibilidad de la deuda, pero ese concepto no significa justicia, sino disciplina, la capacidad de seguir pagando sin rebelarse. La sostenibilidad, en lenguaje técnico, es simplemente la obediencia prolongada. Esta espiral de dependencia no solo afecta las finanzas, destruye el tejido social. Cuando un gobierno reduce gasto público para cumplir con el FMI, no está ahorrando dinero, está transfiriendo sufrimiento. Menos hospitales, menos escuelas, menos empleo, más pobreza. Los ciudadanos sienten la deuda sin verla. No aparece en los billetes ni en las calles, pero está en el precio del pan, en los medicamentos que faltan, en el aumento del transporte, en la desesperanza colectiva. La deuda es un impuesto oculto que pagan los que menos tienen, mientras los beneficios se concentran en quienes nunca pierden. Los economistas críticos llaman a esto colonialismo financiero de segunda generación. Ya no hay conquista militar, pero hay invasión económica. Ya no hay saqueo físico,
pero sí extracción de valor a través de los flujos de interés. Cada dólar que entra como préstamo sale multiplicado como ganancia para los acreedores. Los países del sur exportan riqueza real, minerales, alimentos, energía, trabajo humano, e importan deuda digital. Es un intercambio desigual disfrazado de cooperación. En el siglo XIX, se pagaba tributo al imperio con oro. Hoy se paga con bonos soberanos. Lo más perverso de esta maquinaria es su capacidad de autorrenovarse. Cuando una crisis amenaza con romperla, el sistema la convierte en oportunidad. El FMI crea nuevos programas de rescate. Los bancos recompran deuda. Los fondos de inversión rediseñan bonos sostenibles. Y todo vuelve a empezar. Las crisis no destruyen el sistema, lo fortalecen, porque en cada colapso, el miedo obliga a los países a aceptar nuevas condiciones. Lo que parece un fracaso financiero es, en realidad, un éxito político del capital global. Durante la pandemia de 2020, este se hizo evidente. Mientras las potencias imprimían billones de dólares para rescatar sus economías, el sur global se hundía en una nueva ola de deuda. Los países endeudados tuvieron que elegir entre comprar vacunas o pagar intereses. El FMI ofreció ayuda, pero condicionada. Se repitió la historia, rescate a cambio de obediencia. Y así, incluso en medio de una tragedia mundial, el sistema de deuda siguió funcionando con precisión moral. El virus podía perdonar, los acreedores no. La deuda es el único virus que no necesita mutar, ya infectó a todo el planeta. Lo más trágico es que la deuda no solo roba dinero, roba futuro. Obliga a las naciones a vivir mirando hacia atrás, pagando lo que ya pasó. Las decisiones políticas dejan de ser creativas y se vuelven contables. Los líderes no gobiernan, administran pagos. La imaginación colectiva se encoge, porque todo proyecto nuevo debe pasar por la pregunta: ¿y cómo lo financiamos? El progreso, que alguna vez fue una promesa, se convierte en una deuda pendiente. Y sin embargo, el sistema no puede detenerse. Si los países pobres dejaran de endeudarse, el capital global colapsaría. La deuda eterna es el motor del capitalismo moderno. Sin ella, los bancos no tendrían ganancias, los fondos no tendrían rentabilidad, las monedas perderían su poder. Por eso, la maquinaria no se permite un final. Es un ciclo que se alimenta de crisis, que necesita pobreza para sobrevivir, que se disfraza de ayuda, mientras drena la vida de las naciones. Así se cierra el círculo. El país que paga nunca se libera. El que intenta liberarse es castigado, y el que se somete sobrevive pero sin esperanza. En el altar del capital global, los pueblos pobres ofrecen su futuro como ofrenda, para mantener la ilusión de un orden económico estable. Pero bajo esa estabilidad se esconde una verdad incómoda. La deuda eterna no es un error del sistema, es el sistema. Cuando un país no puede pagar su deuda, no desaparece, se convierte en una oportunidad de negocio. En el corazón del sistema financiero global, existe un mercado paralelo, donde se compran y venden los pedazos de esas deudas impagables. Los fondos de inversión, amparados por la ley, adquieren bonos de países en crisis a precios mínimos, a veces por centavos, y luego los exigen en tribunales internacionales al valor total. Es el negocio perfecto: comprar la miseria barata y cobrar la cara. Son los fondos buitre, y su existencia demuestra que el capitalismo no solo tolera el dolor, lo monetiza. En los años 90, esta práctica se volvió una industria global. Argentina, Perú, Zambia, Congo, Grecia y muchos otros países se convirtieron en presas de estos fondos. Los más conocidos: IML Capital, Elliott Management, Aurelius Capital, actuaban como depredadores legales. Esperaban pacientemente a que una nación se declarara en default, compraban sus bonos con descuentos del 80 o 90%, y luego demandaban el pago completo ante cortes de Nueva York o Londres. La justicia internacional, controlada por los mismos intereses que dominan los mercados, casi siempre fallaba a su favor. Las decisiones judiciales convertían la ruina de un país en un trofeo financiero. El caso de Argentina fue emblemático. Tras su colapso económico de 2001, pues la mayoría de los acreedores aceptó reestructurar la deuda, pero un pequeño grupo de fondos buitre se negó, exigiendo el pago total. Demandaron al país en tribunales estadounidenses y lograron embargar bienes argentinos en el extranjero. En 2012, un barco de la Armada Argentina fue retenido en un puerto africano por orden de un juez internacional, un acto simbólico que mostraba hasta dónde llegaba el poder de los acreedores. Un país entero, humillado por sus propios papeles de deuda,
no necesitaban tanques ni bloqueos, bastaban abogados. Estos fondos no son simples especuladores, son el eslabón más brutal de una cadena que convierte la deuda en mercancía. En los mercados financieros, los bonos soberanos se negocian como si fueran acciones de una empresa. Su valor sube o baja, según las decisiones políticas de un país. Una elección, una protesta, un anuncio del FMI, puede hacer ganar o perder millones en segundos. Los destinos nacionales se transforman en apuestas bursátiles. Para muchos inversionistas, la pobreza ya no es una tragedia, es una oportunidad. Cuando un país sufre, los mercados sonríen. Si hay crisis, hay ganancias. Si hay caos, hay negocio. Y esa lógica perversa crea un incentivo estructural para que el sufrimiento continúe. Los fondos buitre no tienen interés en que un país se recupere. Necesitan que siga débil, endeudado, vulnerable. Son los herederos del colonialismo financiero, pero con traje de Wall Street y cuentas en las Islas Caimán. Su patriotismo no pertenece a ninguna bandera. Su lealtad es solo al rendimiento anual. El problema es que el sistema legal internacional los protege. Los contratos de deuda soberana suelen incluir cláusulas que garantizan jurisdicciones favorables a los acreedores. Si un país firma un bono bajo la ley de Nueva York o Londres, está renunciando de facto a parte de su soberanía. Esa rendición jurídica permite que los fondos buitre actúen como cazadores globales. Ningún gobierno puede detenerlos, sin arriesgar su reputación crediticia. Y en un mundo donde el crédito es la nueva forma de oxígeno, negarse a pagar es asfixiarse. En los últimos años, la especulación alcanzó una nueva dimensión. Con la digitalización de los mercados, los algoritmos de alta frecuencia compran y venden deuda soberana en milisegundos, moviendo miles de millones sin intervención humana. La inteligencia artificial del capital ya sabe quién se hundirá antes de que los ciudadanos de ese país lo sepan. El dolor se volvió predecible, automatizado, rentable. En las pantallas de Bloomberg, un país no es una comunidad, es una curva de rendimiento. La tragedia se mide en porcentajes. Este sistema tiene una característica inquietante. Entre más sufre el pueblo, más seguros están los acreedores. Cuando un país recorta salarios, cierra escuelas o despide empleados públicos para cumplir con el FMI, las calificadoras lo premian, las bolsas suben, los bonos se valorizan, los fondos celebran. La austeridad se convierte en un espectáculo rentable. En este sentido, el sufrimiento colectivo ya no es un fracaso del sistema, sino su combustible. Cuanto más pobre es una nación, más dependiente se vuelve, y cuanto más dependiente, más dócil. La deuda eterna se sostiene sobre una moral invertida, castiga la justicia y premia la obediencia. Pero los fondos buitre son solo la punta del iceberg. Detrás de ellos, hay una red de fondos de cobertura, aseguradoras y bancos globales, que apuestan sobre el destino de países enteros. Crean derivados financieros, los llamados credit y default swaps, que funcionan como seguros contra el impago. Si un país entra en default, alguien cobra. De esa forma, la crisis se convierte en inversión. Es un sistema que ya no busca estabilidad, sino volatilidad, que no necesita progreso, sino riesgo. El sufrimiento se convierte en el nuevo oro. Y lo más inquietante es que todo esto es legal. El sistema financiero no necesita ocultarse, porque la sociedad lo normalizó. Las cumbres económicas hablan de inclusión financiera y sostenibilidad de la deuda, pero detrás de ese lenguaje neutro se esconde una industria que lucra con el dolor humano. La deuda ya no es un problema que se resuelve, es un negocio que se perpetúa. Por eso, los países pobres no pueden liberarse, no porque no produzcan riqueza, sino porque esa riqueza ya está hipotecada antes de nacer. El capitalismo encontró su forma más pura en el sufrimiento ajeno, convertir la desesperación en activo financiero y la miseria en plusvalía. El resultado es un orden mundial, donde la compasión no genera ganancias, pero el colapso sí. Los países pobres son el alimento de un sistema que necesita su pobreza para seguir respirando. Cada recorte, cada cierre de hospital, cada despido masivo, es una línea verde en los gráficos de Wall Street. La deuda eterna se ha convertido en el espectáculo financiero más rentable del planeta, y los espectadores son los mismos que escriben las reglas del juego. Así, el círculo se completa. Los pueblos endeudados no solo sirven al capital global, sino que lo sostienen con su sufrimiento. La pobreza se vuelve inversión, el dolor se vuelve dato, la injusticia se vuelve norma, y mientras los países del sur se hunden bajo el peso de su deuda, los nuevos amos, los fondos buitre,
siguen volando alto, alimentándose de las ruinas que ellos mismos ayudaron a crear. El concepto de deuda odiosa nació en el siglo XIX, T109, pero se volvió esencial tras las guerras y las independencias del siglo XX. En 1898, de Estados Unidos derrotó a España y se quedó con Cuba. Se negó a asumir la deuda que la metrópoli había impuesto a la isla. Washington argumentó que esa deuda era ilegítima, porque había sido contraída por un régimen colonial para oprimir al pueblo cubano. Aquella decisión, tomada por razones más geopolíticas que éticas, sentó un precedente. Una nación no debe pagar deudas impuestas por gobiernos despóticos o corruptos, que no beneficiaron a su población. Sin embargo, lo que en su momento sirvió a los intereses de los poderosos, nunca se aplicó en favor de los débiles. Décadas más tarde, cuando América Latina, África y Asia se endeudaron bajo dictaduras, nadie invocó el mismo principio. Al contrario, el sistema financiero internacional siguió prestando dinero a tiranos, sabiendo que algún día los pueblos pagarían la cuenta. En el caso de Chile, el FMI y el Banco Mundial financiaron al régimen de Pinochet. En Argentina, respaldaron la deuda generada por la dictadura militar entre 1976 y 1983. En Filipinas, sostuvieron a Marcos en Zaire y República Democrática del Congo, enriquecieron a Mobutu. En todos esos casos, los préstamos no sirvieron para escuelas ni hospitales, sino para armas, represión, corrupción y fuga de capitales. Pero cuando las dictaduras cayeron, los acreedores exigieron el pago completo, y los pueblos, en nombre de la responsabilidad financiera, pagaron los pecados del poder. El dinero fue para los verdugos, pero la deuda quedó para las víctimas. Así funciona la moral invertida del capitalismo global. Los culpables se fugan con los millones, los inocentes heredan las facturas. Los bancos internacionales, que nunca prestan sin garantías, sabían perfectamente el destino de esos fondos, pero no les importó. El negocio no era moral, sino matemático. Los contratos estaban firmados, y las dictaduras ofrecían lo que toda institución financiera valora más que cualquier otra cosa: estabilidad. Un dictador no tiene que negociar con sindicatos ni congresos, firma sin preguntar, reprime sin protestas, es el cliente ideal. Por eso, el sistema financiero global ama la dictadura y teme la democracia, porque el tirano garantiza pagos, pero el pueblo, cuando despierta, puede negarse. Por eso los organismos internacionales temen los procesos de auditoría ciudadana, porque pueden demostrar que buena parte de la deuda global es ilegítima. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se realizó una auditoría pública que reveló que casi el 70% de la deuda externa había sido contraída bajo condiciones fraudulentas o desfavorables. Parte de ella fue anulada, pero la presión internacional fue inmediata. Los mercados castigaron al país, las calificadoras lo degradaron, y los grandes medios lo presentaron como un ejemplo de populismo irresponsable. La lección fue clara: quien se atreva a cuestionar la deuda será exiliado del sistema financiero mundial. La doctrina de la deuda odiosa no solo denuncia el origen ilegítimo de los préstamos, sino también su uso político. En muchos casos, las deudas fueron impuestas para domesticar naciones enteras. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Europa financiaron dictaduras en América Latina y África para frenar movimientos progresistas o socialistas. El dinero del FMI se convirtió en un arma geopolítica, préstamos a cambio de alineamiento político. Si apoyabas a Occidente, recibías crédito, si no, sanciones y aislamiento. La deuda se convirtió así en una herramienta diplomática disfrazada de ayuda económica. Cada dólar prestado era un voto de obediencia. Pero lo más inquietante es que, incluso cuando los pueblos intentan liberarse, el sistema los encierra de nuevo. Las reestructuraciones, condonaciones y programas de alivio de deuda suelen venir acompañados de nuevas condicionalidades. Se cancela una parte, pero se firma otra mayor. Los organismos financieros conceden ayudas que en realidad renuevan el vasallaje. La deuda odiosa se transforma en deuda sostenible. El verdugo cambia de nombre, pero el verdugo sigue allí. El caso de Grecia en 2015 fue una versión moderna de la misma tragedia. Aunque se trataba de un país europeo, su tratamiento fue idéntico al de las colonias financieras del sur. La Troika, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea impuso medidas de austeridad tan severas que hundieron al país en una depresión económica. Los hospitales se quedaron sin recursos, los jóvenes emigraron en masa,
y el desempleo superó el 25%, todo para salvar a los bancos alemanes y franceses, que habían prestado irresponsablemente durante años. El pueblo griego pagó los excesos de sus élites, y Europa aplaudió la disciplina. La deuda odiosa ya no distingue hemisferios. El sur financiero se ha expandido al norte moral. La deuda odiosa no es un error histórico, es un crimen económico, un crimen sin culpables visibles, pero con víctimas en cada esquina del planeta. Y lo más perverso es que este crimen está legitimado por la ley. Los tribunales internacionales no juzgan la justicia de una deuda, solo su existencia. Para el derecho financiero, no importa si el dinero financió torturas, corrupción o fuga de capitales, basta con que un gobierno lo haya firmado. Así, la moral desaparece del sistema. Un contrato tiene más valor que una vida humana. La economía reemplazó a la ética como criterio de justicia. En este sentido, el capital global ha conseguido lo que ningún imperio antiguo logró: legalizar la injusticia. Pero el concepto de deuda odiosa, aunque olvidado por los poderosos, sigue siendo una semilla de resistencia. Movimientos sociales, intelectuales y economistas críticos han rescatado esta idea para cuestionar la legitimidad del sistema financiero internacional. No se trata de no pagar, sino de preguntar qué se está pagando, y a quién, porque no es lo mismo una deuda que financió hospitales, que una que financió dictaduras. No es lo mismo una inversión productiva, que una fuga de capitales. No todas las deudas son iguales, algunas son sencillamente inmorales. La deuda eterna es posible, porque el mundo ha aceptado pagar sin preguntar, pero cada vez más voces se atreven a romper el silencio. Economistas como Eric Toussaint, Susan George o Joseph Stiglitz han denunciado que el sistema de deuda global no busca desarrollo, sino subordinación, y en los márgenes del sistema, en América Latina, África y el sudeste asiático, comienzan a surgir auditorías, tribunales ciudadanos y redes de cooperación que exigen una revisión profunda del orden financiero mundial, porque la verdadera pregunta no es ¿cuánto debemos?, sino ¿a quién le debemos realmente? O a los bancos que financiaron dictaduras, a las instituciones que enriquecieron a tiranos, o a los pueblos que han pagado durante generaciones por deudas que jamás contrajeron. Si existe justicia económica, entonces la deuda odiosa debería ser perdonada, pero mientras el capital sea el juez, el verdugo y el beneficiario, la sentencia ya está escrita: el pueblo siempre paga. Y así continúa la historia de esta servidumbre moderna, no con látigos ni cadenas, sino con intereses y silencios, no con esclavos, sino con contribuyentes, no con reyes, sino con banqueros, porque en este mundo, la deuda no se hereda solo en cifras, sino en destino, y mientras no se rompa esa cadena invisible, el capital global seguirá cobrando, generación tras generación, las deudas que jamás deberían haber existido. El siglo XXI prometía ser la era de la globalización, del progreso, de la tecnología y la integración económica, pero se ha convertido en el siglo de las crisis sanitarias, crisis financieras, crisis energéticas, crisis climáticas, crisis bélicas, todas distintas en apariencia, pero con una misma consecuencia: más deuda. El capital global descubrió que no necesita estabilidad para sobrevivir, necesita caos. Cada tragedia, cada guerra, cada pandemia, se transforma en una oportunidad de expansión para el sistema financiero. La deuda, lejos de ser una consecuencia del colapso, se convirtió en su negocio principal. El mundo entero es ahora un paciente crónicamente enfermo, mantenido vivo a base de préstamos. Cuando la pandemia del COVID-19 paralizó al planeta en 2020, millones de personas creyeron que el mundo iba a cambiar. Se hablaba de cooperación, de solidaridad, de reconstrucción, pero tras los discursos humanitarios, llegó la factura. Mientras los países ricos imprimían dinero sin límite para salvar a sus economías, los países pobres tuvieron que endeudarse para sobrevivir. El Fondo Monetario Internacional ofreció ayuda, pero bajo las mismas condiciones de siempre. Los gobiernos del sur recibieron créditos para comprar vacunas y sostener programas de emergencia, pero cada dólar prestado llevaba la semilla del control futuro. En los despachos de Washington y Bruselas, las instituciones financieras se aseguraron de que la pandemia no debilitara su poder, sino que lo consolidara. Lo que se presentó como un rescate humanitario fue en realidad una expansión silenciosa del imperio de la deuda. Al mismo tiempo, las grandes corporaciones farmacéuticas y tecnológicas multiplicaron sus ganancias, mientras los hospitales colapsaban y la pobreza se disparaba. Los mercados bursátiles alcanzaban máximos históricos,
El sufrimiento humano se tradujo en rentabilidad financiera. El mismo sistema que provocó la fragilidad global ofrecía ahora la solución, cobrando intereses por cada respiración artificial que mantenía al mundo en pie. Los países que no tenían capacidad de endeudamiento fueron empujados a la marginalidad. El virus no discriminaba, pero la deuda sí. En el mapa de la pandemia, los países pobres no solo perdieron vidas, perdieron soberanía. Cuando el confinamiento terminó, el mundo entró en una nueva etapa de crisis, la crisis inflacionaria. Los bancos centrales de los países desarrollados subieron las tasas de interés para controlar los precios, y ese simple gesto, decidido en oficinas que la mayoría de la humanidad jamás verá, desencadenó un nuevo tsunami de deuda. Los países del sur, cuyos préstamos estaban denominados en dólares o euros, vieron cómo el costo de su deuda se multiplicaba de la noche a la mañana. No habían hecho nada malo, simplemente habían nacido en el lado equivocado del sistema. Mientras el norte ajustaba tasas, el sur ajustaba vidas. Las familias pobres pagaban más por alimentos, combustibles y transporte, mientras sus gobiernos pagaban más por los intereses de la deuda externa. Era la repetición del mismo guión, el bienestar de unos pocos financiado por el sacrificio de millones. Luego vino la guerra. La invasión rusa a Ucrania no solo transformó el mapa geopolítico, sino también el mapa de la deuda. El aumento en los precios de la energía y los alimentos desató una nueva ola de inflación global. Los países dependientes de importaciones, la mayoría del sur global, se vieron obligados a endeudarse nuevamente para comprar trigo, gas y petróleo. Las naciones pobres se convirtieron en los daños colaterales de una guerra ajena, mientras los productores de armas y los exportadores de energía acumulaban fortunas. Occidente hablaba de libertad y democracia, pero sus bancos centrales imponían una nueva forma de servidumbre económica. La guerra, como la pandemia, se volvió un negocio rentable. Cuanto más dura, más créditos se necesitan. Y mientras tanto, otro enemigo silencioso avanza: el cambio climático, el nuevo rostro del endeudamiento verde. Bajo la bandera de la sostenibilidad, los países ricos promueven préstamos verdes para financiar la transición energética del sur. Pero esos préstamos, lejos de ser donaciones, son nuevos instrumentos de dependencia. Los gobiernos del hemisferio sur se endeudan para mitigar los daños provocados por siglos de industrialización del norte. Las naciones que menos contaminaron son las que hoy deben pagar por la catástrofe ambiental. Lo llaman justicia climática, pero en realidad es el mismo esquema con otro nombre: una deuda moral transformada en deuda financiera. Cada ola, cada sequía, cada huracán se convierte en un argumento para endeudar más a los que menos culpa tienen. El siglo XXI ha perfeccionado el arte de convertir la tragedia en mercado. Todo colapso es una oportunidad, toda catástrofe una inversión. Los fondos de cobertura especulan con los precios del trigo durante las hambrunas. Los bancos crean bonos de catástrofe, que se valorizan con los desastres naturales. Las aseguradoras globales calculan ganancias, mientras los pueblos pierden sus casas. Las crisis ya no son accidentes, son el combustible que mantiene en movimiento a un sistema que vive del desequilibrio. La estabilidad es mala para el negocio. El miedo, en cambio, garantiza rentabilidad. Y así, el discurso del progreso se ha invertido. Antes, los países pobres se endeudaban para desarrollarse. Hoy se endeudan para sobrevivir. Las nuevas deudas no financian futuro, financian emergencia. Son préstamos para tapar heridas que nunca cierran, porque el sistema necesita que sigan abiertas. Las naciones del sur no construyen hospitales, sino que pagan hospitales destruidos. No crean escuelas, sino que sostienen subsidios mínimos para no colapsar. La deuda ya no es una promesa de desarrollo, sino un respirador que mantiene con vida a un paciente terminal. El capital global ya no necesita justificar su dominio. Basta con crear crisis. Cada emergencia genera miedo, y el miedo genera obediencia. En nombre de la estabilidad y la resiliencia, los países aceptan condiciones que jamás aceptarían en tiempos normales. Las guerras, los virus y los desastres climáticos actúan como mecanismos de legitimación para las viejas recetas: privatizar, ajustar, endeudarse. Es un ciclo tan perfecto como perverso. La deuda eterna ha mutado, pero su esencia no ha cambiado. Hoy ya no se llama colonización, se llama reconstrucción. Ya no se llama castigo, se llama rescate. Ya no se llama esclavitud, se llama desarrollo sostenible. Mientras tanto, la humanidad camina dormida hacia un futuro hipotecado. Cada crisis nos convence de que necesitamos más crédito, más ayuda, más intervención.
sin comprender que la verdadera enfermedad es la dependencia. La deuda eterna ha aprendido a disfrazarse. A veces se presenta como vacuna, otras como tratado climático, otras como plan de recuperación, pero detrás de cada máscara, hay la misma mano invisible, la del capital global, cobrando intereses sobre el sufrimiento humano. El siglo XXI será recordado no por sus guerras ni sus pandemias, sino por haber convertido el colapso en un modelo de negocio. En este nuevo orden, la esperanza ya no es una emoción, sino una deuda pendiente, y mientras las crisis se multiplican, los pueblos pobres seguirán sirviendo al capital global, no solo con su trabajo, sino con su miedo, porque en esta era, el miedo también genera ganancias, y cada tragedia es una oportunidad para mantener viva la máquina más antigua del poder, la deuda eterna. La deuda eterna no es una abstracción, no es un número en una pantalla ni un término técnico en los informes del Fondo Monetario, es una herida abierta en las calles, en los cuerpos y en los sueños de millones de personas. Detrás de cada punto porcentual de interés, hay hospitales sin medicinas, niños sin escuela, jóvenes sin empleo, agricultores arruinados. La deuda se siente en el precio del pan, en el apagón eléctrico, en la frustración colectiva que se acumula como un volcán bajo la superficie. No se ve, pero gobierna. Y cuando el peso se vuelve insoportable, los pueblos se levantan. Así es como la deuda se manifiesta, primero en los balances, luego en las calles. En Zambia, la historia se repite con la precisión cruel del destino. Durante años, el país fue presentado como un ejemplo de desarrollo africano. Tenía minas de cobre, inversión extranjera, crecimiento económico, pero todo se sostenía sobre préstamos externos. Cuando el precio del cobre cayó y las tasas globales subieron, la ilusión se desmoronó. En 2020, Zambia se convirtió en el primer país africano en declararse en default durante la pandemia. Desde entonces, sus escuelas carecen de materiales, los hospitales funcionan a medias, y los funcionarios públicos pasan meses sin salario. Las negociaciones con el FMI se convirtieron en un espectáculo de humillación diplomática. Los acreedores exigieron recortes, privatizaciones y despidos masivos. En Lusaka, mientras las élites financieras discutían las cifras, los ciudadanos hacían filas por pan. Así luce la servidumbre moderna, una nación rica en recursos, pobre en decisiones. En Sri Lanka, el colapso llegó como una tormenta. Durante años, el país se endeudó para financiar megaproyectos que beneficiaron a unos pocos, carreteras vacías, puertos sin barcos, edificios fantasma. Cuando el turismo colapsó durante la pandemia y el precio del petróleo se disparó, el Estado se quedó sin dólares para importar alimentos y combustible. Las reservas internacionales cayeron a cero, y el país se hundió en el caos. Las calles de Colombo se llenaron de protestas, la gente irrumpió en el palacio presidencial, y los símbolos del poder fueron derribados por la multitud, pero ni siquiera una revolución espontánea fue suficiente para romper las cadenas. El FMI regresó con su receta habitual, a cambio de un préstamo de emergencia. El país aceptó nuevas reformas, nuevos ajustes, nuevos sacrificios. El pueblo derrocó a un presidente, pero no al verdadero soberano, la deuda. En Argentina, la historia es más larga, más cíclica, más dolorosa. Desde hace décadas, el país vive entre acuerdos y rupturas, con el Fondo Monetario. Cada gobierno promete la salvación, cada rescate se convierte en un peso más sobre las generaciones futuras. En 2018, un préstamo récord de $57.000 millones fue otorgado con una rapidez inusual, sin control ni debate. El dinero se evaporó entre fuga de capitales y pagos de deuda previa. Hoy, Argentina destina más al servicio de la deuda que a la educación o la salud. El FMI, como siempre, exige reformas, ajustes y disciplina fiscal. Mientras la pobreza supera el 40%, en Buenos Aires, los economistas hablan de sostenibilidad de la deuda, pero en los barrios el único discurso es el hambre. Cada recorte que equilibra un presupuesto desequilibra una vida. Cada pago puntual a los acreedores es un atraso moral con su propio pueblo. En Ghana, la llamada estrella de África Occidental, la historia es igual de cruel. Durante una década, el país fue presentado como un modelo de crecimiento inclusivo, pero la prosperidad se construyó sobre préstamos internacionales, especialmente para financiar obras públicas y programas sociales dependientes del crédito externo. Cuando la inflación global estalló, el país no pudo sostener su deuda, el valor de la moneda cayó en picada, el costo de los alimentos se duplicó, y miles de jóvenes salieron a las calles con un solo grito: no podemos respirar económicamente.
Las autoridades, presionadas por los acreedores, recortaron subsidios y aumentaron impuestos. En nombre de la estabilidad, el pueblo fue empujado a la desesperación. Estas historias no son excepciones, son el patrón. En África, más de la mitad de los países gastan más en intereses que en salud. En América Latina, millones de personas viven bajo programas de austeridad dictados desde el extranjero. En Asia, las deudas bilaterales con China y los préstamos multilaterales del FMI compiten por el control del futuro de las naciones. En todas partes, el guión es el mismo: promesas de desarrollo, préstamos fáciles, crisis inevitables, rescates condicionados, obediencia perpetua. La deuda no se impone con armas, sino con necesidad. No invade, persuade, no destruye ciudades, destruye posibilidades. Cada país endeudado es una versión moderna de la colonia. No está gobernado por otro Estado, sino por un sistema financiero transnacional, que decide cuánto puede gastar, qué puede subsidiar, y cuánto debe callar. El poder ya no necesita ocupar territorios, basta con controlar los presupuestos. Así es como se gobierna el mundo en el siglo XXI, no con ejércitos, sino con planillas de Excel. Y sin embargo, detrás de la desesperanza, brota algo inesperado: la resistencia. En cada país, surgen movimientos sociales que cuestionan el orden impuesto, que exigen transparencia, auditorías, soberanía. En Zambia, los mineros protestan por recuperar el control del cobre. En Sri Lanka, los jóvenes exigen justicia económica. En América Latina, los pueblos comienzan a comprender que la deuda no es una fatalidad, sino una construcción política. Poco a poco, el miedo se transforma en conciencia, porque la deuda eterna no es solo un sistema económico, es una pedagogía del sometimiento. Enseña a los pueblos a sentirse culpables por su pobreza, a aceptar la austeridad como destino, a confundir obediencia con responsabilidad. Pero en los márgenes, en los barrios, en las calles y en las plazas, el discurso empieza a invertirse. La gente empieza a entender que no debe pedir perdón por vivir, ni permiso para soñar. Y cuando esa conciencia despierte completamente, el capital global enfrentará su mayor amenaza: un pueblo que ya no se cree deudor, sino estafado. El mapa de la deuda es también el mapa del despertar. Cada país que se rebela contra el pago de lo ilegítimo abre una grieta en el muro del sistema. Cada voz que denuncia la injusticia rompe un silencio impuesto por generaciones. El capital financiero puede controlar los contratos, pero no los corazones. Y cuando la conciencia de los pueblos supere el miedo a la deuda, la historia volverá a moverse, porque ningún imperio dura para siempre, ni siquiera el imperio invisible del dinero. La servidumbre financiera tiene rostro, nombre y cuerpo. Son los millones de seres humanos que trabajan, producen y mueren pagando intereses de una deuda que nunca contrajeron. Son los niños que nacen con el futuro hipotecado, y los ancianos que mueren sin ver justicia. Son los pueblos que siguen sirviendo, sin cadenas visibles, a un amo que ya no necesita reyes ni coronas, solo contratos. Y mientras la humanidad siga aceptando que la pobreza debe obedecer al capital, la deuda eterna seguirá gobernando el mundo con la misma frialdad con que un banquero observa la caída de una nación como quien revisa un estado de cuenta. Durante siglos, el poder financiero ha reinado sin oposición visible. Gobiernos caen, ideologías cambian, fronteras se redibujan, pero los acreedores siempre permanecen. Sin embargo, algo está cambiando. Bajo la superficie del sistema, en los márgenes del mundo, está surgiendo una rebelión silenciosa. No se trata de guerras ni golpes de Estado, sino de algo más profundo, una toma de conciencia. Los pueblos endeudados están empezando a comprender que la deuda no es un destino inevitable, sino una construcción humana, y todo lo que ha sido construido puede ser derrumbado. Esa rebelión no se libra con armas, sino con ideas. En los últimos años, movimientos sociales, economistas críticos, intelectuales y ciudadanos comunes han comenzado a cuestionar la legitimidad de un sistema que convierte el trabajo de muchos en el beneficio de pocos. En América Latina, la consigna "no debemos, nos deben" se ha convertido en un grito colectivo. En África, redes de organizaciones luchan por la cancelación de las deudas ilegítimas. En Europa, movimientos como Debt Jubilee o Cancel the Debt reclaman una nueva arquitectura financiera global. Y aunque las élites intentan silenciar estos esfuerzos, la semilla ya fue plantada. La deuda eterna puede ser desafiada. La resistencia adopta múltiples rostros. En Ecuador, la Auditoría Ciudadana
impulsada hace una década, marcó un precedente por primera vez. Un gobierno se atrevió a declarar parte de su deuda como ilegítima. En Grecia, durante la crisis de 2015, movimientos sociales y académicos organizaron comités populares para investigar la verdadera naturaleza del endeudamiento. En Zambia, sindicatos y comunidades rurales exigen renegociar los contratos con empresas mineras extranjeras. En Argentina, colectivos ciudadanos denuncian que el FMI impuso préstamos que violan incluso las normas de su propio estatuto. En todos estos casos, el mensaje es el mismo: los pueblos están cansados de pagar por los errores, los fraudes y los crímenes de las élites. Pero esta resistencia no se limita a denunciar, también propone. En el escenario internacional, economistas como Thomas Piketty, Yanis Varoufakis, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz o Eric Toussaint han planteado la necesidad de una nueva arquitectura global, un sistema donde la deuda no sea una herramienta de dominación, sino un mecanismo de cooperación. Hablan de auditorías multilaterales, impuestos globales a los paraísos fiscales, condonaciones humanitarias, creación de bancos del sur y monedas regionales soberanas. No son ideas utópicas, son estrategias para devolver a las naciones el control de su propio destino. Cada propuesta apunta a lo mismo: romper el monopolio financiero del dólar y redistribuir el poder que hoy reside en manos de unas pocas corporaciones y bancos centrales. La cooperación sur-sur empieza a cobrar fuerza. Iniciativas como el Banco del BRICS, el Banco del Sur, o los acuerdos de intercambio entre América Latina, África y Asia, buscan escapar del cerco impuesto por las instituciones tradicionales. Son intentos de crear un espacio donde los países puedan financiarse entre sí, sin someterse a las condicionalidades del FMI o del Banco Mundial. Aún son pasos pequeños, pero simbólicos. Cada acuerdo firmado sin la bendición de Washington es una grieta en el muro del imperio financiero. La independencia no se conquista de un día para otro, se construye con paciencia, con conciencia y con voluntad. Al mismo tiempo, las sociedades comienzan a redefinir la idea de deuda. La juventud, que ha crecido entre crisis y promesas incumplidas, empieza a comprender que la verdadera deuda no es económica, sino moral. Una deuda con el planeta, con la dignidad humana, con la justicia social. En muchos lugares, movimientos ambientales exigen que las naciones ricas paguen su deuda ecológica por siglos de explotación y contaminación. En otras regiones, comunidades indígenas reclaman el derecho a la autodeterminación económica y la protección de sus territorios frente a proyectos extractivistas, financiados por bancos internacionales. Poco a poco, el lenguaje cambia, y con él, la conciencia colectiva. La rebelión de los deudores no consiste solo en negarse a pagar, sino en reclamar el derecho a vivir sin miedo. Durante décadas, el sistema financiero ha enseñado a los pueblos a sentirse culpables, culpables por endeudarse, culpables por ser pobres, culpables por no crecer al ritmo del mercado. Pero esa culpa fue la herramienta más eficaz del dominio. Una vez que un pueblo deja de sentirse culpable, deja de ser manejable. Por eso, el despertar no comienza en los parlamentos, ni en los bancos centrales, comienza en la mente de cada ciudadano, que se atreve a preguntar quién se beneficia de su esfuerzo. La historia demuestra que toda estructura de poder, por más sólida que parezca, termina cayendo cuando pierde su legitimidad moral. Los reyes fueron derrocados cuando los pueblos dejaron de creer en su derecho divino. Las colonias se liberaron cuando entendieron que el imperio no era eterno. Y los bancos caerán el día en que las naciones comprendan que no deben obedecer a quienes viven de su miseria. El capitalismo financiero, como toda religión, depende de la fe. Cuando la fe en su inevitabilidad se rompa, el sistema se desmoronará sin necesidad de balas. Por eso, la verdadera revolución del siglo XXI no será tecnológica ni ideológica, sino financiera y espiritual. Una revolución que recupere el sentido moral del dinero, que devuelva a la economía su dimensión humana, que reconozca que el progreso no puede medirse por el crecimiento del PIB, sino por la libertad de los pueblos, para decidir su propio futuro. El fin de la deuda eterna no llegará con una firma ni con un decreto, sino con un cambio de conciencia colectiva, cuando la humanidad deje de aceptar el chantaje del miedo y empiece a exigir justicia. Tal vez ese día aún parezca lejano, pero la historia ya se mueve en esa dirección. En cada rincón del planeta, hay personas, comunidades y movimientos que están reconstruyendo el significado de la palabra libertad. Una libertad que no se compra ni se negocia, una libertad que no necesita permiso del FMI, una libertad que no tiene precio porque no pertenece al mercado. Cuando esa idea madure,
el mundo entenderá que el capital no puede ser el juez de la dignidad humana, y solo entonces, cuando los pueblos se unan para decir basta, se romperá la cadena más antigua y silenciosa de todas, la de la deuda. La rebelión de los deudores no es una utopía, es el retorno de lo inevitable, la conciencia, porque ningún sistema puede mantener esclavizados para siempre a quienes han perdido el miedo, y el miedo, poco a poco, está cambiando de lado. El poder más peligroso del sistema financiero no está en el dinero, sino en la idea de que sin él no hay futuro. Durante siglos, los pueblos han sido convencidos de que su valor depende de su capacidad de pagar, que la vida entera, el trabajo, el tiempo, los sueños, puede medirse en cifras y balances, pero toda ilusión tiene un límite, la deuda eterna. Ese mecanismo que convirtió el progreso en servidumbre, está empezando a mostrar grietas. Ya no es solo una crisis económica, sino una crisis moral, un colapso de sentido, porque ningún sistema puede sostenerse indefinidamente sobre la mentira de que la humanidad nació para deber. En el fondo, la deuda eterna es una metáfora del mundo moderno, una humanidad que vive hipotecada, corriendo detrás de una promesa que nunca llega. Los países, como las personas, son empujados a endeudarse para ser reconocidos, para ser aceptados, para no desaparecer del mapa financiero, y sin embargo, cuanto más pagan, más pierden. Han transformado el acto de sobrevivir en una carrera infinita. No se trata ya de crecimiento o desarrollo, sino de obediencia. Pero el alma humana no fue hecha para obedecer eternamente. Hay un punto en el que el cansancio se vuelve conciencia, y la conciencia se vuelve rebelión. Las grandes civilizaciones siempre cayeron cuando olvidaron el propósito del poder. Roma se hundió cuando su riqueza ya no se sustentaba en la virtud, sino en la deuda. Los imperios coloniales colapsaron cuando la avaricia sustituyó al sentido. Hoy, el imperio del capital atraviesa ese mismo destino. Su legitimidad se agota, su relato se resquebraja, ya no puede justificar su dominio apelando al progreso, porque el progreso se ha convertido en ruina. Los mismos países que controlan el dinero destruyen el planeta, y los que producen la riqueza viven en la pobreza. El orden financiero global no es solo injusto, es insostenible, y cuando la injusticia se hace estructura, la historia siempre busca equilibrio. Pero el equilibrio no llegará desde arriba, no vendrá de los bancos, ni de los foros económicos, sino de abajo, de los pueblos, de los trabajadores, de los jóvenes que ya no creen en el mito del mérito, ni en la moral del mercado. Vendrá del despertar de una generación que entiende que la libertad no se mide en créditos, sino en conciencia, que el dinero puede organizar el comercio, pero no el sentido de la vida, que la economía debe servir al ser humano, no al revés. Esa comprensión marcará el inicio del fin del imperio financiero. No será una revolución violenta, sino espiritual, porque la verdadera rebelión empieza cuando la gente deja de creer en los ídolos del poder. En los próximos años, el planeta enfrentará decisiones cruciales. O seguimos endeudando el futuro para sostener un sistema que devora el presente, o nos atrevemos a imaginar otra forma de existir, una economía basada en la cooperación, no en la competencia, en la reciprocidad, no en la deuda, en el bien común, no en la rentabilidad. No será fácil, porque los acreedores del mundo no renuncian voluntariamente a sus privilegios, pero ninguna estructura puede detener una idea cuyo tiempo ha llegado, y la idea de libertad, la verdadera, la que no depende de los mercados, está regresando. Los pueblos comienzan a recordar algo que el sistema quiso borrar, que antes de las monedas existía el valor, antes de los bancos existía la confianza, antes del crédito existía la palabra. En las comunidades ancestrales, las relaciones no se basaban en deuda, sino en equilibrio. Nadie debía a nadie, porque todos pertenecían a lo mismo. Esa sabiduría, relegada por la modernidad, puede ser la semilla del futuro, un futuro donde la riqueza no sea acumulación, sino armonía, donde el dinero sea herramienta, no Dios, donde la economía vuelva a ser humana. El día que el mundo despierte de la ilusión del crédito, la historia cambiará de curso. No habrá banderas ni himnos, solo el silencio de millones comprendiendo que no eran pobres, solo estaban expropiados de su propio tiempo. Ese día, los pueblos dejarán de llamarse deudores, y volverán a ser lo que siempre fueron, creadores de trabajo, de cultura, de belleza, de esperanza, y en ese instante, el capital perderá su poder, porque no hay deuda que pueda cobrarse a quien ya no teme deber. Quizás ese momento no llegue mañana, ni en una década, pero el proceso ya comenzó, en cada huelga,
En cada protesta, en cada joven que rechaza la lógica del consumo, hay un pedazo del mundo que se libera. La deuda eterna se alimenta del silencio. Su fin comenzará con la palabra que diga, no más, la palabra que recuerde que la vida no se compra ni se vende, porque lo verdaderamente libre no tiene precio. Y así terminará esta historia, no con la victoria de los mercados, sino con el retorno del sentido. Cuando el hombre comprenda que su dignidad no se mide en cifras, cuando los pueblos entiendan que no deben pedir permiso para ser libres, y cuando el sistema financiero se enfrente a su mayor derrota, una humanidad que ya no quiere deber, sino vivir, ese será el final del crédito, y el principio de la libertad. Hubo un tiempo en que el mundo creyó que la deuda era el precio de la civilización, que para ser libre, había que deber, que el progreso solo era posible si alguien más lo financiaba. Fue el mayor engaño colectivo de la historia, convertir la esperanza en un contrato, y la obediencia en una virtud. Durante siglos, el capital global enseñó a los pueblos que su valor se medía en su capacidad de pagar, pero ahora, en el umbral de una nueva era, comienza a aparecer una grieta en esa mentira, y por esa grieta, entra la luz. Las calles del mundo están llenas de cicatrices, que no se ven en los balances. Cada deuda impagable, cada préstamo injusto, cada recorte impuesto dejó huellas en los cuerpos y en las almas. La humanidad ha vivido tanto tiempo bajo la sombra del dinero, que olvidó que el valor real no se imprime, se siente, no está en los bancos, sino en las manos que trabajan, en las miradas que resisten, en los pueblos que siguen creando incluso cuando todo se derrumba. Esas manos, esas miradas, son las verdaderas reservas del mundo. El sistema financiero logró lo que ningún imperio había conseguido: colonizar el tiempo. Hizo que las generaciones nacieran con el futuro hipotecado, que los niños llegaran al mundo debiendo lo que aún no han vivido. Pero incluso, la cadena más fuerte se desgasta con el roce constante de la conciencia. En todas partes, la humanidad empieza a recordar lo que el dinero intentó borrar, que no se puede poner precio a la dignidad, ni intereses a la vida, ni plazos a la libertad. Un día, los pueblos dejarán de contar en monedas, y comenzarán a contar en sentido. Ese será el día en que los bancos perderán su poder, porque nadie puede dominar a quien ya no necesita permiso para existir. La historia no terminará con la caída de un edificio, ni el colapso de una bolsa, sino con algo mucho más silencioso: un cambio de mirada. Cuando un campesino siembre sin miedo, cuando un joven trabaje sin vender su alma, cuando una madre deje de elegir entre comer y pagar, ese día comenzará una nueva economía, una economía del alma, donde la riqueza no se acumule, sino que se comparta. Y quizá entonces comprendamos que nunca fuimos pobres, solo fuimos saqueados, que no éramos deudores, sino creadores, que el dinero, ese Dios moderno, solo tuvo poder porque creímos en él, y cuando dejemos de creer, todo volverá a su sitio: el hombre sobre el dinero, y no el dinero sobre el hombre. El fin de la deuda eterna no será una revolución con ruido, sino una revelación en silencio, una comprensión que despierte, lenta pero inevitable, como la aurora después del invierno, porque ninguna noche es eterna, aunque así lo parezca, y cuando el sol vuelva a salir sobre un mundo que ya no mide su valor en cifras, la humanidad sabrá que al fin ha pagado su última deuda, la de recuperar su propia libertad.